Buenas, vamos a empezar una nueva clase y hoy de lo que os quiero hablar es una técnica que se utiliza en fotografía, que es el HDR. HDR son las siglas de alto rango dinámico en inglés, ¿vale? Alto rango dinámico significa que vamos a poder realizar fotografías donde se puedan estar bien enfocadas tanto las zonas muy claras como las zonas muy oscuras, ¿de acuerdo? Esto es una técnica que si no tuviéramos la posibilidad de utilizar el HDR, pues es muy difícil, o incluso os diría que en algunas ocasiones sería imposible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la cámara de fotos, aunque tenga muchos puntos de enfoque, es muy difícil que interprete de la misma manera los claros y los oscuros, o lo que es lo mismo, las luces y las sombras, que llaman en fotografía. Entonces lo que vamos a hacer no es hacer una foto donde tengamos bien definida las zonas oscuras y las claras, sino que lo que vamos a hacer es realizar al menos dos fotos, ¿vale? Con HDR, y lo que vamos a hacer con eso, con HDR, lo que vamos a hacer es combinarlas para que se quede, algo así como que se queda con las mejores zonas oscuras, con las mejores sombras y con la mejor exposición de luces, y cuando combina y lo convierte en una sola foto, pues tendremos una imagen donde prácticamente todo esté bien enfocado. ¿Cuándo se suele utilizar esta técnica? Pues se suele utilizar sobre todo pues en paisajes, donde hacemos una imagen. Normalmente en el paisaje suele aparecer una parte de cielo, y a no ser que el cielo esté muy nublado, el cielo suele quedar quemado, es decir, suele quedar muy iluminado porque la cámara de fotos la enfocamos, o digamos que se centra en enfocar, por ejemplo, una montaña, y el cielo sale muy quemado. Bueno, en ciertos retratos, dependiendo de qué fondo tengamos, también nos puede ocurrir. Entonces, tenemos varias opciones para conseguir este HDR. Incluso hay dispositivos móviles, teléfonos, que ya tienen esta opción, de forma que si yo le digo que quiero hacer una foto HDR, cada vez que hago una foto, el teléfono me guarda dos. Una que está sobreexpuesta y otra que está subexpuesta. Al hacer el HDR lo que hacemos es combinar esas dos y me queda con una imagen más enfocada, donde tenemos la mayoría de nuestros elementos, la mayoría de los elementos que componen nuestra imagen están enfocados. Si tenemos una cámara de fotos más o menos avanzada, aunque ya casi todas lo traen, incluso las cámaras compactas, hay una opción también que es HDR. Entonces, cuando activamos esta opción, la cámara de fotos, no es que tengamos que hacer 3 fotos, sino que con cada foto la cámara me guarda 2 o 3, dependiendo de las que queramos, o depende también de la cámara, 3 fotos donde tenemos una sobreexposición, una foto más enfocada y una subexposición. Al combinar esas 3 imágenes nos generará una imagen pues mucho más equilibrada en todo su rango. Por eso se llama HDR, que es alto rango dinámico, ¿vale? Un rango dinámico muy amplio. Bueno, pues vamos a ver cómo hace esto Photoshop. Es una de las automatizaciones de Photoshop, con lo cual no me hace falta abrir ningún archivo, ¿de acuerdo? Antes de abrirlo, voy a venirme aquí al escritorio y vemos que tengo una carpeta ya preparada para esta clase que se llama HDR. Si la abro, veo que tengo dentro una carpeta con 2 imágenes, ¿vale? Una es, sin abrirla, no hace falta verla más grande. Vamos a ver si tenemos iconos muy grandes. Una tenemos más subexpuesta y otra la tenemos más sobreexpuesta. Yo no he hecho 2 imágenes, de hecho las he hecho hasta con el teléfono, o sea, ni siquiera he estado utilizando la cámara de fotos. Fijaros que una está más subexpuesta y la otra está más sobreexpuesta, ¿de acuerdo? Al teléfono le he dado la opción de HDR, el activado, mejor dicho, y me ha hecho esta foto. Entonces, lo que os quería comentar es que solamente tengo una carpeta donde dentro hay una carpeta con las 2 fotos. ¿Por qué os cuento esto? Porque ahora cuando vayamos a Photoshop, dentro de archivo, automatizar, ¿vale? Si os recordáis, estuvimos viendo también cómo crear un droplet aquí, o cómo hacer una panorámica. Bueno, pues también está la combinar para HDR, ¿vale? Pinchamos ahí
Bien, lo primero de todos, cuando nos aparece esta ventana de configuración, nos dice que quieres utilizar, archivos o carpeta. En este caso yo le voy a decir carpeta. ¿Por qué? Pues porque tengo solo una carpeta, ¿vale? O sea, tengo una carpeta donde solo tengo las imágenes con las que voy a trabajar, ¿vale? ¿Cuándo le voy a decir opción archivos? Pues cuando quiera trabajar con 2 imágenes o con 3 imágenes o con 4 imágenes que están en una carpeta donde además de estas imágenes con las que voy a trabajar tengo más fotos, ¿vale? Si tuviera más fotos, pues entonces le digo archivos y le digo, mira, esta y esta. Pero en este caso, como tengo una carpeta donde solamente están las fotos con las que voy a trabajar, pues no hace falta ni siquiera estar seleccionando las imágenes. Le digo carpeta, le damos a explorar y entonces aparece mi directorio, el directorio de mi ordenador. Bueno, pues esta carpeta está dentro del escritorio y se llama HDR. Dentro de HDR tengo la carpeta esta, le damos a aceptar y vemos como efectivamente ya me han aparecido automáticamente las 2 imágenes con las que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues... bueno, por supuesto que la opción que viene, además viene ya chequeada viene activada por defecto, que dice intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. Claro, a ver, esto significa que si nosotros hemos hecho las fotos, en vez de forma automática, las hemos hecho a mano, es decir, he cogido y he intentado hacer varias fotos, una sobreexpuesta, otra subexpuesta, y se me han movido ligeramente la cámara a la hora de hacerlas, pues esta opción lo que hace es que las intenta alinear automáticamente. Venga, le damos a OK, ¿vale? Y aquí Photoshop automáticamente, si nos fijamos en el panel de capas, está creándome varias capas, ¿vale? Donde tenemos las 2 imágenes con las cuales estamos trabajando, y lo que está haciendo es, en una tercera capa, crear algo así como la foto definitiva, ¿de acuerdo? Lo que pasa que antes de crearla me permite hacer un ajuste donde puedo ir modificando por separado cada una de las imágenes, ¿de acuerdo? Las tengo aquí abajo, que componen mi HDR, o lo puedo hacer de forma conjunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí el resplandor de borde, el tono y detalle, y luego tenemos dentro de avanzado o curva, podemos trabajar de forma global con las sombras, con las iluminaciones, con la intensidad o con la saturación de color, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí una de las cosas que podemos ir haciendo, por ejemplo, es que el modo de color, en vez de ser de 8 bits, puede ser de 16 o puede ser de 32, y dependiendo de qué modo de color obtenga, bueno, pues si os fijáis, por ejemplo, con 32 bits voy a poder trabajar o voy a poder obtener mejor calidad de imagen, porque voy a tener más cantidad de información por píxel, pero un poco en su contra, pues tenemos que no nos deja configurar tantas opciones, ¿vale? Si nos vamos a 16, ya sí que me deja trabajar con más opciones, y si nos vamos a 8, pues me deja trabajar también con las mismas opciones, con lo cual vamos a irnos a un término medio, que son 16 bits, tenemos bastante información por cada píxel, y además tenemos la opción, o tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes con los diferentes valores, ¿vale? Bueno, pues aquí en el radio, si podemos ir subiendo o bajando este parámetro, vamos a ir viendo cómo obtenemos, por ejemplo, mayor contraste. Luego vamos a ver la intensidad del borde. Si la subimos o la bajamos, lo que estamos haciendo es ver menos luminosidad en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Luego tenemos en tono y detalle, pues que si subimos o bajamos el gamma, lo que estamos haciendo es perder ciertos detalles de la imagen, ¿vale? Estamos trabajando con las luces. Y tenemos por otro lado la exposición, más exposición, menos exposición. Yo creo que la exposición deberíamos dejarla como está, en 0, porque ya tenemos una exposición correcta, ¿vale? Y luego podemos trabajar con el detalle, ¿vale? Trabajando con el detalle, lo que estamos haciendo es intensificar los tonos, y claro, se ven más detalles, pero en detrimento de la calidad, ¿vale? Bueno, luego tenemos dentro de en avanzado o en curva, dependiendo de lo que queramos hacer, bueno, pues podemos trabajar con las sombras, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo subo o bajo este parámetro, si nos fijamos en la parte final del sombrero de la bruja, veis como ahí se ha generado una sombra, y esa sombra, si yo se la bajo,
se ve mucho más acentuada, y si le subo el porcentaje se ve más clarita, ¿vale? Estamos trabajando solo con las sombras. Si no vamos a las iluminaciones, pues lo mismo. Si nos fijamos en la ventana, por ejemplo, al fondo de la bruja tenemos el mayor foco de iluminación de esta imagen, y podemos ir bajando o subiendo como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bueno, y con la intensidad pues vamos a trabajar sobre todo con los colores. Más intensidad de color, menos intensidad de color, prácticamente lo dejamos en blanco y negro. Es más, si bajamos la intensidad y la saturación de color, tendríamos la foto en blanco y negro, ¿vale? Esto ya lo vimos un poquito cuando estuvimos haciendo revelado en RAW, lo que era la intensidad y lo que era la saturación. Una vez que le decimos que OK, pues nos abre la imagen en Photoshop. Ahí la tenemos. Está procesando. Y bueno, pues mientras esto convierte en HDR, procesa la imagen. Comentaros que a partir de aquí ya es una imagen normal. ¿A qué me refiero con normal? Pues me refiero a que es una imagen con la que yo voy a poderle aplicar capas de ajuste, a la que le voy a poder aplicar filtros, a la que le voy a poder eliminar elementos que no deben estar, etcétera, etcétera, ¿vale? Comentaros, yo con el teléfono, mi teléfono solamente cuando le aplico la opción HDR me hace 2 imágenes, con la cámara de fotos me permite hacer 3, y si tuviera la cámara de fotos con el trípode puesto podría hacer, no sé, 8 imágenes con el trípode sin mover la cámara, trabajando por ejemplo con un disparador automático para que no tenga que mover la cámara ni siquiera para pulsar el botón, y entonces simplemente voy cambiando los parámetros y le voy poniendo, voy subiendo por ejemplo la exposición, o voy subiendo o bajando la apertura de diafragma, y eso haría que pudiese hacer, me permitiría hacer un HDR por ejemplo con 8 imágenes. Si hago un HDR con 8 imágenes, pues evidentemente lo que voy a hacer es tener más exactitud a la hora de enfocar, desenfocar o trabajar con las diferentes zonas de mi imagen. Sí que es verdad que a la hora de hacer el HDR no todo son ventajas. Si yo me acerco, por ejemplo, vamos a acercarnos a la zona de la persiana, aquí, bien, me he acercado aquí para que veáis el contraste entre lo que es el marco de la ventana con la pared. Fijaros que me ha generado, toda la imagen me ha generado mucho ruido, mucho grano. ¿Lo veis? Estamos perdiendo calidad. ¿Por qué? Pues porque lo que ha hecho es juntarme 2 fotos. Entonces no tiene la misma calidad la imagen que si hubiera cogido una sola imagen. Por el contrario, pues tengo un efecto de un contraste general bastante, un enfoque general bastante bueno, y entonces aquí es donde yo me tengo que, bueno, digamos que tengo que quedarme con la opción más buena, ¿no? Si me interesa tener todo enfocado, o bueno, este ruido se puede quitar de alguna manera. ¿Cómo podríamos quitar este ruido? Bueno, pues se me ocurre que podríamos meterle un filtro de desenfoque ligero, ¿vale? Nos vamos a filtro, nos vamos a desenfocar y vamos a hacer un desenfoque gaussiano ligero, porque tenemos aquí uno brutal. Vale, pues por ejemplo un desenfoque de 1,5 píxeles, 1,6, vemos que ya con este filtro el ruido ha quedado más desapercibido, ¿de acuerdo? El ruido ha quedado más desapercibido, no era como antes. Le damos a control Z, vemos la foto que teníamos antes, y si le damos a paso atrás, rehacer el desenfoque, vemos como sí que es verdad que nos ha permitido quitar un poquito el ruido. Esto es porque estamos trabajando en JPG. Si estuviéramos trabajando en RAW, ya sabéis que con cámara RAW, por ejemplo, podemos quitar ese grano y mejorar el ruido, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una opción bastante interesante en determinadas imágenes, ¿vale? Y en caso de que no nos dediquemos nosotros a hacer fotos, sino que simplemente nos han dado la foto, porque estamos trabajando para un fotógrafo o para un estudio de fotografía, y nos dicen, oye, mira, aquí tenemos un lote de imágenes HDR, hay que procesarlas, pues ya sabéis cómo se hace, ¿de acuerdo? No es un proceso complicado, porque de hecho está dentro de las automatizaciones de Photoshop. Pero sería bueno que practiquéis un poquito, ¿vale? Que lo practiquéis y que os acostumbréis solamente, a ver, no es solamente saber que está dentro de archivo, automatizar, combinar para HDR,
¿vale? No solamente se trata de que recordéis eso, sino sobre todo lo más interesante es que sepáis modificar o jugar un poco con los parámetros del cuadro de configuración que me aparece previamente a llegar a esta imagen final. Es decir, cómo trabajar con el gamma, cómo trabajar con las iluminaciones, cómo trabajar con las sombras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez más, como os digo siempre, esto lo mejor es practicarlo un poquito y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis en clase. Hasta luego, chicos.